Cuando, después de todo esto que les conté, una vez que conocimos cómo se pone en el espacio el ADN, ya entendíamos que ahí estaba la información, empezamos a encontrar los genes y los espacios donde no hay genes que nos sirven para la identidad, se empezaron a buscar los genomas de un montón de especies y el genoma humano era algo que todo el mundo quería saber. A mí me hace acordar esta historia a el ascensor. Bueno, soy de Buenos Aires, yo viví 40 años, ustedes tienen la suerte por ahí de estar en lugares mucho más abiertos, es una gran bendición, pero yo viví toda la vida en un departamento, en un piso 8, pero que con un ascensor bastante lento. Una vez hice la cuenta, pasé meses de mi vida dentro del ascensor, es terrible, es como casi tan terrible como mirar mucho un jarrón, pero bueno, el ascensor... El ascensor tiene una buena historia. Conocemos a los ascensores desde hace miles de años. Existe la idea, bueno, hacer un ascensor para ir más alto. El problema es que los ascensores eran peligrosísimos. Desde los egipcios, hace 5.000 años, tenían ascensores, pero el problema de los ascensores es que si fallaba, si se rompía, te caías y te morías o te lastimabas muchísimo, y además no había antibióticos, como sabemos. Te lastimábamos y era gravísimo. Entonces nadie quería subirse a un ascensor porque eran peligrosísimos. Hasta que en fines del siglo XIX, este chabón que está dibujado acá, que se llamaba Otis, muchos de los ascensores, si van a un ascensor, muchos son marca Otis. Lo que hizo Otis fue no diseñar un ascensor, pero sí diseñar un sistema de seguridad. En estas ferias espectaculares que se hacían en el siglo XIX, él se puso adentro de un ascensor sin pared para que todo el mundo lo pudiera ver y le pidió a un asistente que cortara el cable del ascensor. Y no pasó nada, porque él diseñó un sistema que cuando esa soga que sostenía el ascensor perdía presión, se rompía, salían de los costados 2 frenos de seguridad que hacían que el ascensor dejara de caer. Y ahí, mostrando la seguridad del ascensor, todo el mundo empezó a tenerle menos miedo a los ascensores. Pero además pasó algo más interesante. En esa época, en Chicago, hubo un gran incendio. Un incendio que arrasó con toda la ciudad. 1871, el incendio de Chicago. Y justo unos años antes, este chabón había mostrado que los ascensores no eran tan terribles. Entonces, ¿qué pasó? Cuando reconstruyeron la ciudad, empezaron a hacer edificios. Y empezaron a hacer edificios cada vez más altos con ascensores. ¿Por qué? Porque la tecnología estaba disponible, porque se podía hacer. Y esto me hace volver un poco al genoma humano que les hablé recién. El primer proyecto genoma humano, es decir, entender esas 6.000 millones de letras, que serían 10 años de alguien leyéndolas sin parar, empezó a fines de los años 70, 1970 y algo, y terminó en el año 2001. O sea, tardamos 30 y pico de años en descifrar un genoma humano. Y costó eso algo así como $100 millones. Imagínense que cuando se publicó el genoma humano fue, tapa de las revistas científicas más importantes. De hecho, los presidentes de Estados Unidos y de Inglaterra lo anunciaron. Fíjense la importancia. Están los presidentes de los países que habían llevado a cabo el proyecto anunciando tenemos el genoma humano, pero tardamos 30 y pico de años y costó cientos de millones de dólares. El tema es que la tecnología de secuenciación, es decir, de ir viendo ir analizando qué letra viene después de tal, era muy cara, muy costosa, muy laboriosa en ese momento, pero en un momento, fíjense cómo los costos empezaron a bajar y hoy en día analizar un genoma humano es algo muy sencillo que podés hacer por unos cientos de dólares, nada más, para nosotros es mucho, pero comparado con 100 millones es nada. Y lo podés hacer en muy poco tiempo. Lo podés hacer en minutos o en una hora. Algo que tardamos en 1970, que no es hace tanto tiempo, se tardaban 30 años y costaba $100 millones. Ahora cuesta unos cientos y se puede hacer en una hora. Algo así como el ascensor. Por alguna razón pienso, la tecnología del ascensor existía, pero le faltaba algo. Acá pasó lo mismo. Existía la forma de secuenciar un genoma humano, de tener todas esas
esas letras, pero faltaba algo. Bueno, faltaba que se puedan abaratar los costos y se pueda hacer muy rápido. Pero eso nos trajo algunos temas que a mí me gusta que pensemos juntos. Hay un montón de empresas en el mundo, incluso también argentinas, que a uno le manda una muestra, no sé, de saliva, se lo pones en un tubito, se los mandás a estas empresas y te dicen, bueno, mucha información obtienen, secuencian un poco de tu genoma porque sale barato y se puede hacer rápido, y te dicen algunas características, no sé, bueno, vos tenés tal y tal ancestro, tenés tal y tal característica, pero el tema es que esa información es muy sensible, porque en nuestro genoma tenemos realmente toda nuestra información genética. Ahí, por ejemplo, aparecen predisposiciones a enfermedades, aparecen características, no sé, relacionadas a ciertas capacidades. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, así como jugando, por ejemplo, la empresa 23andMe es la más grande y acumula información genética de millones de personas. Es una información muy sensible. Imagínense si ustedes son los dueños de, no sé, una medicina prepaga. Y no quisieran saber si alguien antes de que se asocie a su medicina prepaga tiene propensión a ciertas enfermedades. Capaz que sí, capaz que existe la intención de comprar esos datos genéticos que nosotros nos mandamos como diciendo, bueno, es divertido, voy a analizar de dónde vengo. Y en realidad estamos mandando información genética, información muy, muy, muy sensible a ciertas empresas que después andás a ver qué hacen con esos datos. Justamente el hecho de que sabemos tanto, de que se abarató tanto los costos para secuenciar un genoma humano, bueno, trae estas dudas, estos dilemas que a veces son cosas graciosas, como por ejemplo, este es un trabajo que se hizo en Dinamarca. En Dinamarca todo el mundo mandó a estas empresas a Decode, a otra empresa, mandó sus muestras genéticas, entonces se tiene información de prácticamente todo el mundo, de todo Dinamarca, y encontraron un gen que si tiene uno de estos espacios de información, que si tiene un cambio, una mutación, hace que las personas no puedan oler el pescado podrido. Qué gracioso, jaja, le pones pescado podrido y sienten olor a vainilla, una cosa increíble. Y pudieron analizar que, bueno, justamente al tener tantos datos genéticos, bueno, eso proviene de tal mutación en tal gen. Re gracioso, re interesante, pero también estas empresas tienen todos los otros datos genéticos que, por ejemplo, tienen datos muy sensibles que tal vez no está tan bueno regalárselo a ciertas empresas, solamente para que pensemos un poco cómo muchas veces tener la ciencia nos abre puertas, pero también nos trae estos dilemas. Y hablando de dilemas, y esta es la última historia, les prometo, porque ya estoy hablando mucho, hablando de dilemas, hace poco, bueno, hace 1987 yo había nacido, a ustedes les faltaba mucho, pero en 1987 este hombre que se llamaba Francisco Mojica, un español divino él, yo lo conocí, vino a la Universidad de Quilmes a dar una charla, el tipo bárbaro. ¿Qué hacía? A él le pasó que no tenía plata en su laboratorio en los años 80 y empezó a buscar cerca de su laboratorio, había salinas. Había una salina, qué sé yo, no me acuerdo, creo que en Alicante, España, y dijo, bueno, hay organismos, hay bacterias que pueden vivir adentro de una salina, un lugar muy justamente salado, donde es un desafío vivir ahí, es como vivir en el desierto, digamos. Dijo, bueno, capaz estas bacterias pueden servir para algo, nos pueden dar alguna información, porque son bacterias que están viviendo en ambientes muy hostiles, es como vivir, no sé, adentro, bueno, también hay organismos que viven dentro de las aguas termales, capaz a 70 y pico de grados. ¿Cómo hacen? Nosotros nos ponen a 70 y pico de grados, no aguantamos, o casi ningún organismo. Bueno, se las arreglan organismos para vivir en estos ambientes, se llaman extremófilos, son muy interesantes. Bueno, él agarró unas bacterias y empezó a secuenciar justamente el ADN, empezó a hacer esto que les conté de, bueno, el genoma de una bacteria, por suerte es mucho más chico que el genoma humano, no son esas 6.000 millones de letras, son algo así como cientos de miles, mucho más cerca. Y encontró él que las bacterias tenían unas secuencias chiquititas que se repetían una y otra vez a lo largo de toda esa cadena. Aparecían fragmentos de secuencias, no sé, por ejemplo, ATGC, que se repetían una y otra vez a lo largo del genoma de estas bacterias que vivían en este ambiente tan hostil.
Y dijo, bueno, che, acá capaz, no, che no porque era español, pero dijo, acá capaz hay algo interesante. Lo publicó, empezaron a trabajar otros investigadores, y encontraron justamente que esos pedacitos de secuencias que se repetían a lo largo del genoma tenían que ver, eran muy parecidas a secuencias de genomas de virus que infectaban esas bacterias. ¿Se acuerdan de los virus que infectan bacterias? Esta cosa impresionante que vimos en una fotografía de microscopía electrónica. Bueno, esos pedacitos de secuencias que tenían la bacteria eran similares a la información que tenían los virus. Puede ser interesante esto. Trabajando un poco más, vieron que justamente era una especie de sistema de defensa que tenían las bacterias para estos virus. Y la defensa funcionaba como algo así como, una vez que se infectaban, bueno, las bacterias metían esos pedacitos de información genética espaciados ahí a lo largo del genoma, y eso se armaba con un mecanismo bastante sencillo, se armaban unas especies de tijeras que cortaban el ADN de los virus. Es decir, que el virus entraba, esa información que entraba y se inyectaba dentro de la bacteria, bueno, la bacteria generaba, en algunos casos, una especie de tijera que le cortaba toda esa información genética, haciendo que, bueno, justamente que el virus no pueda infectar, y de alguna manera protegía a estas bacterias. Dijeron, bueno, qué interesante, tenemos un mecanismo para proteger bacterias de los virus que las infectan. Y de hecho la primera patente de este sistema que se llama CRISPR es justamente se hizo para, como, bueno, lo propusieron como una herramienta para la industria láctica, para los yogures, justamente como se trabaja con bacterias, a veces hay virus que las infectan y pueden provocar algún problema, y dijeron, bueno, ok, algo así diseñamos o patentamos una especie de vacuna para yogur. Y en realidad